Mi nombre es Florencia Di Salvo y les voy a presentar el último video de la unidad número 5, halógenos. Las clases teóricas del tema halógenos están organizadas en 4 videos y en este video, el cuarto y el último, vamos a hablar sobre los métodos de obtención de los dihalógenos, los métodos industriales. Esta imagen la mostramos en el primer video y entre la información que contiene habíamos hablado de los usos de los halógenos y los diferentes productos y compuestos que contienen halógenos, y para eso, o sea, para la obtención de estos compuestos o estas especies de alto valor agregado, es necesario tener los dihalógenos para realizar su síntesis, porque típicamente se parte del dihalógeno, no exclusivamente, pero en la mayoría de los casos. En cuanto a las generalidades de la producción industrial de dihalógeno, podemos comentar que en el caso de los más livianos, o sea, la obtención de cloro 2 y bromo 2, se lleva a cabo mediante métodos electroquímicos. Es importante, ¿sí?, observar que la reacción, por ejemplo acá tenemos esta que está acá, de obtención de cloro, es desfavorable termodinámicamente, ¿sí? Entonces, ¿esto qué implica? Que para que se lleve a cabo esta reacción redox es necesario aplicar un voltaje, ¿sí?, al menos un voltaje de 2.2 volts, y cuando en un sistema como este, por ejemplo, se aplica una diferencia de potencial, no solamente se va a estar generando la especie de interés que es cloro, sino va a haber otras especies que se van a generar que son indeseadas. Entonces, el sistema tiene que estar construido de forma tal, que me refiero con sistema a lo que es el compartimento donde se van a generar las distintas especies, los electrodos, las superficies de los electrodos, tienen que estar de forma tal, diseñados de forma tal, que se favorezca, ¿sí?, la generación de la especie de interés y la formación de un subproducto como el oxígeno sea desfavorable, ¿sí?, que la cinética de generación de cloro esté favorecida por sobre la generación de oxígeno. En el caso de los otros halógenos, el bromo 2 y el yodo 2, se pueden obtener químicamente a partir de las soluciones acuosas de sus haluros, a partir de la reacción con cloro. ¿A qué nos hace acordar esto? Al video que vimos en la clase, el video número 3, ¿sí?, donde veíamos cómo se llevaban a cabo en el laboratorio las reacciones de desplazamiento de los halógenos, ¿sí? Esto es lo mismo, tenemos bromuro que reacciona con cloro para dar cloruro y el correspondiente dihalógeno, ¿sí? En esta página que les coloco acá hay mucha información, o sea, recomiendo esta página donde presentan a todos los métodos de manera bastante clara. Como les mencionaba, para favorecer la producción de cloro por sobre la producción de otras especies indeseadas, se utilizan electrodos con superficies modificadas para tal fin. Uno de los electrodos más populares son los electrodos de titanio recubiertos con óxidos metálicos, ¿sí? Y dentro de los óxidos, uno de los más usados es el dióxido de rutenio. En este trabajo que les muestro acá, es un trabajo reciente de una revista muy buena, estudian como modelo, ¿sí?, una superficie de dióxido de rutenio, hacen el estudio a nivel atomístico de cómo es el proceso de generación de cloro a partir de la superficie del electrodo, ¿sí? Tenemos que pensar que es un proceso en el cual los iones cloruro deben acercarse a la superficie, la reacción ocurre en la superficie, ¿sí?, del óxido metálico, y luego, una vez que se forma la especie cloro 2, debe volver a la solución y luego liberarse, ¿no?
Entonces es muy importante cómo es esta superficie, cómo es la interacción, ¿sí? La absorción de este ion sobre la superficie, cómo ocurre la reacción en la superficie y luego cómo es desorbido este gas de la superficie. Cada uno de estos pasos tienen asociados una energía de activación, ¿sí? Y entonces la modificación de la superficie o cómo es esta superficie va a repercutir directamente en la energía de activación de todos estos pasos. Si bien estamos hablando de la cinética de la reacción, la manera que tenemos de evaluar el efecto de la superficie en la reacción, ¿sí? En la reacción, en este caso de oxidación y generación de cloro, es a través de un parámetro que se llama sobrepotencial, ¿sí? El sobrepotencial es un parámetro vinculado con la cinética del proceso, ¿sí? Y como les decía, si bien estamos hablando de la cinética, se traduce en este parámetro macroscópico relacionado con que se lo asigna como el sobrepotencial. Y de alguna manera nos indica es cuánto tenemos que considerar al potencial de reducción, ¿sí? Que tenemos tabulado, por ejemplo, para realmente que el proceso se lleve a cabo. Entonces, este parámetro, que es el sobrepotencial, está asociado con las superficies, también está tabulado, ¿sí? Para los distintos metales tenemos un valor de sobrepotencial, no solamente para la superficie del metal, sino que también va a depender de qué gas estamos hablando, ¿sí? Acá tenemos representado uno de los mecanismos posibles y fíjense que tenemos involucrado en el mecanismo la superficie a través de este oxígeno que está indicado como OT, ¿sí? Que en inglés es de on top, o sea, uno de los oxígenos que reacciona con un cloruro o un cloruro que se acerca a este oxígeno para dar esta especie y luego esta especie digamos, se vincula con otros oxígenos de la superficie y termina generando la molécula de cloro. Bueno, vamos a empezar con los distintos métodos. El primero de los métodos utiliza como materia prima, ¿sí? O sea, material de partida, cloruro de sodio fundido, ¿sí? O sea, no es cloruro de sodio disuelto o sólido, sino que es fundido. Entonces, hay que tener en cuenta para analizar este proceso, este es el método de Downs, que se necesita energía para fundir a esta sal, ¿sí? Y para eso se utilizan fundentes. Los fundentes lo que hacen es tener un efecto crioscópico, ¿sí? O sea, de descenso del punto de fusión, y entonces favorecen la fusión de la sal. El cátodo, o sea, la construcción de la celda es esta que está acá, es circular. Acá tenemos una vista superior donde vemos que en el centro tenemos el ánodo de grafito. Acá el material es grafito, que es un material óptimo para la generación de gases, ¿sí? No hay, o sea, es bastante bueno para la generación de cloro. Las desventajas que tiene el grafito, que tiene cierta porosidad y suele contaminarse, ¿sí? El cátodo es cilíndrico, como se indica acá, y como se puede ver también en la vista superior, ¿sí? Que tenemos, o sea, cómo está rodeando al ánodo, ¿está bien? En el medio de una malla de acero. Y la reacción que ocurre en el cátodo es la de reducción de sodio, ¿sí? ¿Qué tienen que aprender de cada uno de los métodos, ¿sí? No pretendemos que sepan en detalle dibujar la celda o saber detalles al extremo de los materiales, pero sí que sepan de manera global qué es lo que está ocurriendo, cuáles son las reacciones en cada uno de los electrodos,
y la justificación de, por ejemplo, la elección de los materiales. Y comparativamente ventajas y desventajas. Entonces, en este caso tenemos un alto costo energético, no solamente el tema de la electricidad que se aplica para que se lleve a cabo el proceso, sino también el calentamiento para que se funda la sal, ¿sí? Para que se funda la materia prima. Y entonces, como productos, además del cloro, que es el producto principal, el otro producto o otro subproducto que se obtiene es el sodio sólido, que por la temperatura está como líquido y también es de utilidad. Algo que tenemos que tener en cuenta y que es algo que es importantísimo, que no tiene que haber agua en el sistema, ¿sí? ¿Por qué? Porque si llega a haber agua, ¿qué pasa? El agua con el sodio reaccionan liberando hidrógeno. Los métodos que vamos a ver a partir de ahora, todos utilizan la misma materia prima que es salmuera, ¿sí? Este es el método, el primer método digamos, que utiliza salmuera como materia prima, es el método de cátodo de mercurio, ¿sí? La salmuera, en general, bueno, hablamos de una solución de origen natural, se utiliza a partir de o sea, se obtiene a partir de agua de mar, agua de ríos salados, a veces se necesita una preconcentración, ¿sí? Para llegar a cierta cantidad, cierta concentración de sal, y las reacciones que se llevan a cabo en cada uno de los electrodos, en el ánodo generamos cloro, y en el cátodo, la reacción del cátodo es la generación, ¿sí? La reducción de sodio, ¿sí? Entonces, la particularidad que tiene este método, y quizá les llame la atención, que estamos hablando de un cátodo de mercurio, ¿sí? Es un metal líquido, un metal que fluye, ¿sí? O sea, hay una circulación del mercurio. El mercurio es el cátodo, la reacción también ocurre sobre la superficie del mercurio, y la ventaja que tiene el uso de un metal líquido como que va fluyendo, ¿sí? O sea, fíjense que va fluyendo, es que la superficie se renueva continuamente, entonces no hay problemas de contaminación de la superficie. Entonces, bueno, la reacción se lleva a cabo acá, los iones cloruros se acercan a la superficie del ánodo, ¿sí? Y se genera el cloro, y los iones sodio se acercan a la superficie del electrodo de mercurio y se produce la reducción. Entonces, digamos, bueno, como decíamos al principio, hay problemas, hay generación de oxígeno en el ánodo y la generación de hidrógeno en el cátodo, ¿sí? A partir de la reacción con agua. Y estos son los problemas que, o sea, que interfieren y molestan en el proceso. El cátodo de mercurio, ¿sí? Bueno, a medida que se va electrodepositando el sodio, ¿sí? Acá, sobre el mercurio, va generando lo que se denomina amalgama, ¿sí? Esta amalgama es una solución líquida, una solución metálica, o sea, íntimamente mezclada de los dos metales, y la amalgama lo que hace es, por un lado, favorece el potencial de reducción del sodio, o sea, disminuye este potencial de reducción, piensen que estamos haciendo una electrólisis, y además la amalgama tiene un alto sobrepotencial para la generación de gases, ¿sí? Entonces la amalgama estaría beneficiando, ¿sí? Porque el tema de la generación de gases indeseados, ¿sí? O sea, porque el sobrepotencial es tan alto que entonces estaría digamos, molestando, no favoreciendo la generación de los gases sobre el cátodo. Bueno, desde ya, o sea, como ocurre con los procesos industriales, hay una circulación de los distintos componentes y una recuperación, ¿sí? O sea, el mercurio se recupera. ¿Dónde se recupera? En la segunda parte del proceso, donde está la recuperación del mercurio, donde tenemos que viene por acá, ¿sí? La amalgama de sodio-mercurio, hay una segunda electrólisis, ¿sí? En este caso los electrodos son de grafito, y ¿qué es lo que pasa? Se inyecta agua,
¿sí? Reacciona, ¿sí? Entonces el sodio se oxida, ¿sí? Generando hidróxido de sodio y se produce hidrógeno gas, ¿sí? O sea, esta reacción lo que hace es generar hidróxido de sodio, que es uno de los subproductos, y terminamos teniendo el mercurio limpio, o sea, el mercurio sin el sodio y que se puede, o sea, el mercurio regenerado y que se puede volver a incorporar a la parte de arriba. Acá tenemos, es el mismo método y simplemente es otra imagen que quizás ayude a comprender el proceso, donde tenemos todas las reacciones también incorporadas en el esquema. El otro método, ¿sí? Para obtención de cloro, que también es un método de electrólisis de salmuera, es el método de diafragma. En este caso, ¿sí? Llevamos a cabo una electrólisis y es necesario también, separar los compartimentos. El material que utilizamos para separar los compartimentos es un diafragma compuesto por asbesto. Los asbestos son minerales, son silicatos y son porosos. Y el diafragma está construido de forma tal, ¿sí? O sea, relleno con estos silicatos que permiten el pasaje selectivo de especies a través de esta pared separadora, ¿sí? Pasa el agua, ¿sí? Y pasa la salmuera, pasan los iones sodio, ¿sí? Pero no pasan los cloruros y no pasan los hidróxidos, ¿sí? O sea, separa los iones de manera útil para cada uno de los compartimentos. Los electrodos, ¿sí? O sea, tenemos el ánodo, acá tenemos el ánodo, como les describía al principio, es titanio, puede ser de grafito también, pero típicamente es de titanio, modificado, o sea, recubierto con óxidos, y uno de los óxidos es el óxido de rutenio. La reacción que ocurre en el ánodo es la de generación de cloro, y en este caso la reacción que ocurre en el cátodo, fíjense que es diferente a la anterior, o sea, diferente a la del, del cátodo de mercurio, es la reacción de generación de hidrógeno, ¿sí? O sea, en el ánodo se genera cloro, perdón, y en el cátodo hidrógeno. Entra salmuera concentrada, sale salmuera que se vuelve a regenerar e hidróxido de sodio, ¿sí? O sea, también se genera hidróxido de sodio. El último método que vamos a ver es el método que también es una electrólisis de salmuera, que se llama de membrana. Es equivalente y similar al que vimos recién de diafragma, pero la separación está dada por esta membrana, ¿sí? Y la membrana nuevamente es selectiva a ciertas especies, permite el pasaje de sodio, pero no permite el pasaje de cloro y el pasaje de los oxidrilos. Los electrodos son similares a los anteriores y el ánodo también de titanio modificado, pero el cátodo es de níquel. Puede haber cierta variabilidad, o sea, puede ser que como justamente se trata de métodos industriales y cada planta puede llegar a tener optimizado alguna geometría o algún sistema particular, puede haber cierta variabilidad, pero estos son los más utilizados. Las reacciones que ocurren en cada electrodo son las mismas que en el método anterior, que en el método de diafragma, ¿sí? En el ánodo, desde ya que ocurre la generación y la oxidación de cloro, o sea, de cloruro a cloro, y en el cátodo también la generación de hidrógeno, ¿sí? A medida que se va generando hidrógeno, se van consumiendo los protones del agua, como en el caso anterior, y entonces el pH va aumentando, van generándose oxidrilos, y entonces como subproducto también, al igual que en el caso anterior, y también en el caso del mercurio, pero por otro proceso, se genera hidróxido de sodio. La concentración de hidróxido de sodio en este caso, por un tema de la eficiencia, ¿sí?
de control de pasaje de iones es más concentrado. Tanto este método como el anterior, las ventajas, sí, ofrece ventajas que no solamente tiene que ver con, digamos, la concentración de hidróxido de sodio, que sería como uno de los subproductos, sino el tema de no usar mercurio, ¿sí? Que es una sustancia muy tóxica. Este método de membrana ofrece innovaciones en relación a el desarrollo o el uso de materiales, de nuevos materiales para la composición de la membrana. Las membranas que se utilizan, o sea, las membranas más modernas o con tecnologías más avanzadas, se llaman nafión o tipo nafión, que incluyen, o sea, tenemos además del poro, o sea, acá está esquematizado el poro, es un poro modificado, o sea, un poro tratado, la superficie del poro está recubierta con un polímero, que el polímero es una molécula que incluye grupos funcionales y que lo que hace estos grupos funcionales es que le modifican la superficie y aumentan la especificidad, así controlan, o sea, ofrecen como un control extra del tipo de iones que permiten pasar, o sea, que pueden pasar por el poro, ¿sí? Acá hay una micrografía, es una imagen real de una membrana, o sea, es una imagen de microscopía electrónica de barrido que se representa con la sigla SEM, donde podemos ver que es bien heterogéneo el material, ¿sí? O sea, vemos cómo tenemos las partículas de la membrana, ¿sí? El soporte, y en este particulado correspondería al polímero que está recubriendo el poro o está en la zona del poro. Acá les voy a mostrar algunas imágenes reales de plantas de producción de cloro. Esta es una planta que utiliza el método de membrana. Fíjense, o sea, sin entrar en detalle, pues tampoco podría darle los detalles. Estamos hablando de compartimentos en serie, ¿sí? O sea, no estamos hablando de un gran compartimento, sino de varios compartimentos en serie, o sea, varias cubas electrolíticas donde se lleva a cabo el proceso. Estas imágenes están sacadas de esta página, que es una empresa que fabrica componentes para la producción industrial de cloro, que también es el método conocido como cloroálcali. Esta es una imagen de el método de diafragma, y nuevamente, ¿sí? Tenemos como varios compartimentos, varias cubas en paralelo, un montón. Este es el método de cátodo de mercurio, ¿sí? Donde también podemos ver de la misma manera. En esta tabla se establecen las comparaciones, no lo voy a leer en detalle, ¿sí? O sea, acá están las características principales, el resumen de las características principales del método de membrana, o sea, de la amalgama de mercurio y de diafragma, o sea, esos serían de los tres métodos que utilizan salmuera, ¿sí? Básicamente también acá están las comparaciones, las ventajas y desventajas, y podemos ver cómo tienen distintas características y digamos, el método de mercurio, una de los mayores desventajas tiene que ver con la toxicidad del mercurio. Acá en este gráfico podemos ver de manera resumida los usos industriales del cloro, ¿sí? Como les habíamos dicho en el primer video, además del uso directo del cloro, que no es el mayoritario, el cloro se utiliza para sintetizar otras especies, otros componentes, otros compuestos de mayor valor agregado, y la mayoría de esos tienen que ver con la síntesis del polímero de PVC, que tiene muchísimos usos, ¿sí? Después compuestos orgánicos, inorgánicos. Acá están, bueno, algunos detallados específicamente a qué se refiere con moléculas orgánicas, inorgánicas, y bueno, todas parten de cloruro de sodio.
Como les habíamos dicho, bueno, el flúor 2 se obtiene también a partir de métodos electrolíticos y utilizando sales fundidas, mezclas fundidas de fluoruro de hidrógeno y fluoruro de potasio. No vamos a ver el detalle, pero estas son las reacciones del ánodo y el cátodo. Los usos del flúor también son sumamente importantes y amplios y muchos tienen que ver con bueno, la fabricación de polímeros como el teflón, que es todos lo conocemos, o la cinta de teflón o los materiales, o sea, usos industriales y cotidianos. Y esto ya lo mencionamos en otro video, está, digamos, tanto por su poder oxidante como por su digamos, efecto halogenante, es utilizado para la síntesis de combustibles nucleares o recuperación de combustibles nucleares, y también uno de los usos es la producción de hexafluoruro de azufre, que es un aislante de equipamiento de alto voltaje. La producción de bromo y yodo puede hacerse a partir de la reacción de los correspondientes haluros, ¿sí? Y cloro, ¿sí? Como vimos en las reacciones de desplazamiento. El yodo, la síntesis de yodo, también puede ser a partir de los iodatos, son minerales que se encuentran, digamos, en la naturaleza. Y bueno, Chile es el país mayor productor de yodo, porque bueno, en el territorio chileno se encuentran un mineral llamado caliche que tiene un alto contenido de iodatos, y la síntesis se lleva a cabo en varios pasos, ¿sí? Pero básicamente es la reacción de los iodatos con sulfito ácido o con dióxido de azufre para dar yodo. Los usos industriales, lo recordamos porque lo vimos en el primer video, en el caso de bromo, el mayor uso es para la síntesis de material ignífugo, también son polímeros que se utilizan para reducir la inflamabilidad de otros materiales y de componentes de construcción y en muchos usos. Y en el caso de yodo está repartido, pero bueno, se usa para catálisis, se usa para otro tipo de reacciones, como agentes de contraste en estudios médicos y en la industria farmacéutica, ¿sí? Como desinfectante y otros, y también bueno, en la industria alimenticia. Entonces, bueno, con este video terminamos los videos del tema halógenos, y recordarles que, bueno, todos estos temas los pueden encontrar en varios libros, pero la recomendación que hacemos, lo que hago yo y lo que vamos a hacer en casi todas las unidades, en el Hauscroft y en el Schreiber van a poder encontrar todos los temas que les presentamos en los videos.